Hubo una vez un hombre en Corea del Norte que no tenía apellido de reyes, ni un ejército bajo su mando, ni una estatua erigida en su honor, pero que logró lo imposible: sobrevivir a 3 generaciones de la familia más poderosa y temida del país. Su nombre era Kim Jong-nam, y su historia, más que la de un político, es la de un fantasma que aprendió a caminar entre sombras sin ser devorado por ellas. Nació en 1928, cuando la península coreana aún sufría bajo el yugo de la ocupación japonesa. Desde pequeño, Kim demostró algo que lo distinguiría para siempre: una mente fría, una inteligencia afilada y una capacidad inquietante para desaparecer en los momentos correctos. Mientras otros niños soñaban con héroes, él observaba en silencio cómo los poderosos se construían y se destruían. Aprendió pronto que, en un mundo donde las palabras podían costar la vida, el silencio podía ser un escudo más fuerte que cualquier arma. Cuando la guerra de Corea devastó su tierra, Kim era un joven decidido a no morir como un peón más. Ingresó en la Universidad Kim Il-sung, donde el talento y la lealtad eran pruebas constantes. Su capacidad de análisis y su disciplina lo destacaron entre miles, y pronto fue enviado a estudiar a Moscú, un privilegio reservado solo para los elegidos. Allí aprendió algo que lo marcaría para siempre: el poder no siempre se grita, a veces se susurra. Regresó a Corea del Norte con un conocimiento profundo de la política internacional y un entendimiento aún más profundo del miedo. Supo exactamente dónde colocar cada palabra, cuándo callar y, sobre todo, a quién escuchar. En un país donde los ministros podían desaparecer de un día para otro, Kim Jong-nam comprendió que su verdadero poder sería la invisibilidad. Mientras otros competían por ser vistos, él prefería ser recordado solo cuando era necesario. Su ascenso fue tan silencioso como imparable. Comenzó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde demostró una habilidad inusual para tratar con países hostiles sin provocar guerras, y con aliados difíciles sin caer en traiciones. Tenía una paciencia inhumana y una cortesía que desarmaba incluso al enemigo más duro. Mientras el mundo se burlaba del hermetismo norcoreano, Kim estaba construyendo un puente invisible entre Pyongyang y el exterior. Durante las décadas de los 60 y 70, su nombre empezó a resonar entre los círculos más altos del poder. No era un orador carismático ni un general temido, pero su inteligencia táctica lo volvió indispensable. Y en un régimen donde la lealtad era una cuestión de vida o muerte, Kim supo mantener la suya impecablemente pulcra. No porque creyera ciegamente en el sistema, sino porque entendía su naturaleza mejor que nadie. En 1983 fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, un cargo clave en medio de un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa. El bloque soviético se debilitaba, China se abría al comercio y Corea del Norte se aislaba cada vez más. En medio de ese caos, Kim Jong-nam se convirtió en el rostro diplomático del país. Viajó por África, Asia, Europa, y cada vez que hablaba, lo hacía con una serenidad que desconcertaba a todos. Era la voz tranquila de un régimen que todos imaginaban histérico. Pero su verdadero salto llegó en 1998, cuando el país atravesaba una de sus peores crisis. La hambruna había cobrado cientos de miles de vidas, y la muerte del líder Kim Il-sung había dejado un vacío que nadie sabía cómo llenar. En medio del caos, el nuevo líder Kim Jong-il necesitaba una figura que representara estabilidad, alguien que no compitiera por poder, pero que proyectara autoridad. Y ahí estaba Kim Jong-nam. Fue nombrado presidente del Presidium de la Asamblea Suprema del Pueblo, una figura ceremonial, sí, pero con un peso simbólico enorme: el jefe de Estado oficial de Corea del Norte. Desde ese momento, su rostro comenzó a aparecer en las recepciones diplomáticas, en las cumbres internacionales, en las fotos oficiales junto a líderes extranjeros. Pero detrás de esa imagen impecable, se escondía un hombre que había dominado el arte de sobrevivir. En un sistema donde incluso los más fieles podían caer en desgracia,
Kim se convirtió en un sobreviviente legendario. No era el más poderoso, pero sí el más resistente. Su secreto, decían quienes lo conocieron, era una mezcla de obediencia y discreción. No cuestionaba las órdenes, pero tampoco las ejecutaba con servilismo. No buscaba protagonismo, pero nunca dejaba de estar presente. Era como una sombra que nadie podía eliminar porque, simplemente, formaba parte del entorno. Su historia, hasta ese punto, parecía un milagro. 3 líderes, 3 eras distintas, miles de enemigos políticos caídos, y él seguía ahí, siempre firme, siempre correcto, siempre en silencio. Pero lo que nadie sabía era que tras ese rostro sereno y esa voz pausada se escondía una verdad aún más inquietante. Kim Jong-nam no solo había aprendido a sobrevivir al poder, lo había domesticado. Lo que ocurriría después pondría a prueba todo lo que había construido. Porque incluso el hombre más prudente no puede escapar eternamente al juicio del tiempo. Kim Jong-nam había aprendido a moverse entre los hilos del poder como un funambulista sobre un abismo. Mientras el resto del mundo lo veía como una figura de cartón, un simple portavoz del régimen, dentro de Corea del Norte su influencia era mucho más profunda. Él no solo representaba al país, lo sostenía, lo disimulaba, lo suavizaba ante el mundo exterior. Era la máscara más perfecta que el sistema había creado. A finales de los años 90, Corea del Norte era un país herido. La hambruna había dejado cicatrices imposibles de borrar. Los campos se habían vaciado. Las familias desaparecían en la noche, y las voces de disidencia eran borradas antes de pronunciarse. En medio de esa desolación, Kim Jong-nam viajaba por el mundo con un rostro sereno, hablando de paz, de soberanía, de unidad. Los diplomáticos lo escuchaban con respeto, algunos con sospecha, pero todos coincidían en algo: aquel hombre era distinto. No tenía la arrogancia del poder absoluto, ni el fanatismo del devoto. Tenía, en cambio, la calma de quien ha visto demasiado y aún sigue en pie. Durante años, fue el arquitecto silencioso de la supervivencia diplomática de Corea del Norte. Mientras las sanciones internacionales se multiplicaban, él se encargaba de mantener abiertas las puertas mínimas para que el país respirara. Lo hacía con una elegancia inquietante. Ofrecía alianzas imposibles, prometía acuerdos que nadie esperaba cumplir, y sonreía incluso cuando el mundo lo consideraba un enemigo. Esa sonrisa, fría pero sincera, era su mejor arma. En los encuentros internacionales, su presencia generaba una especie de respeto involuntario. Los líderes sabían que estaban frente a un hombre que representaba a un sistema brutal, pero también a alguien que lo comprendía más allá de la propaganda. Algunos decían que, tras bambalinas, había salvado más vidas de las que cualquiera podía imaginar, usando solo su poder de negociación. Otros afirmaban que era un maestro del disimulo, un estratega que jugaba al ajedrez, mientras los demás seguían jugando a las cartas. Durante las cumbres de 2000 y 2007, cuando las dos Coreas se reunieron para intentar la reconciliación, fue Kim Jong-nam quien sostuvo el equilibrio entre la cortesía y la firmeza. Se decía que su voz podía calmar incluso las conversaciones más tensas, pero detrás de su compostura, el mundo comenzaba a cambiar, y con él las sombras a su alrededor. Kim Jong-il enfermaba, y el joven Kim Jong-un emergía con una ambición que desafiaba todas las reglas del pasado. Y aquí, en esta nueva era, Kim Jong-nam hizo algo que desconcertó a todos. Decidió no desaparecer. Cuando el nuevo líder tomó el poder en 2011, muchos esperaban que los viejos rostros fueran borrados del mapa. Pero no. Kim Jong-nam siguió allí, impasible, recibiendo embajadores, estrechando manos, manteniendo la misma sonrisa serena que siempre había tenido. Era como si el tiempo no pudiera tocarlo. Su supervivencia se convirtió en leyenda. Algunos lo veían como un sabio, otros como un fantasma que se negaba a morir. Nadie comprendía cómo había logrado mantenerse intacto en un régimen donde incluso la más mínima sospecha podía ser fatal. Pero él lo sabía.
Su secreto era tan simple como aterrador. Había aprendido a no tener opinión propia. Nunca elogiaba demasiado, nunca criticaba nada. Cada palabra suya estaba calculada al milímetro. No dejaba rastros, no creaba enemigos. Era el hombre que estaba en todas partes sin estar en ninguna. Con el tiempo, comenzó a retirarse discretamente de la escena política, cediendo espacio a las nuevas generaciones. Pero incluso en su aparente retiro, seguía siendo una figura clave. En reuniones cerradas, su consejo aún se escuchaba. En las ceremonias, su presencia seguía simbolizando continuidad. Era el último eslabón que conectaba el presente con los orígenes del régimen. En 2018, a los 90 años, Kim Jong-nam volvió a captar la atención mundial. Acompañó a Kim Jong-un en los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Fue un momento histórico. El hombre más viejo del régimen cruzaba el umbral del enemigo histórico con una paz en los ojos que nadie esperaba. Muchos lo interpretaron como un gesto político, pero otros vieron algo más profundo. Una despedida. En su mirada había algo distinto, una mezcla de cansancio y satisfacción, como si supiera que su misión había terminado. Después de ese evento, desapareció poco a poco de la vida pública. Los rumores comenzaron. Algunos decían que había sido apartado, otros que había decidido recluirse por voluntad propia, pero la verdad era mucho más compleja. Kim Jong-nam sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, no por la política, sino por la naturaleza. A esa edad, había visto morir a casi todos sus contemporáneos. Había sobrevivido a guerras, hambrunas, purgas y traiciones. Había sido testigo de la transformación de su país y del mundo, y ahora, simplemente, esperaba el silencio. Sin embargo, su retiro no fue sin misterio. Documentos desclasificados, testimonios de diplomáticos y antiguos contactos comenzaron a revelar un lado desconocido de su legado. Al parecer, Kim Jong-nam había mantenido correspondencia secreta con embajadores extranjeros, enviando mensajes codificados en lenguaje diplomático, dejando entrever su verdadera visión del poder, la lealtad y la humanidad dentro del sistema más cerrado del planeta. ¿Era, acaso, un disidente silencioso? ¿O solo un pragmático que entendía que hablar demasiado era morir? Nadie lo sabía, pero algo era evidente. Tras su fachada tranquila se escondía una mente que había jugado al límite durante más de medio siglo sin perder una sola vez. Y mientras su salud se deterioraba, el misterio sobre sus verdaderas lealtades crecía. Algunos decían que había dejado un testamento político, otros que había pedido que su nombre fuera borrado de los registros oficiales. Lo cierto es que Kim Jong-nam había logrado lo que ningún otro político norcoreano consiguió: mantenerse invisible y eterno. Pero el día de su muerte no sería un final cualquiera. Sería el inicio de la revelación de los secretos que él había guardado durante toda su vida. En los últimos meses de su vida, Kim Jong-nam ya no aparecía en público. Las fotografías oficiales, siempre tan calculadas, comenzaron a mostrar un vacío inquietante. Un asiento reservado en los eventos del partido, una silla vacía en la primera fila del Congreso Supremo. Era como si su figura se estuviera borrando lentamente, no por decisión del régimen, sino por un acuerdo tácito entre el tiempo y el poder. Pero quienes lo conocían bien, sus asistentes, sus escoltas, su médico personal, afirmaban que seguía lúcido, observando desde la sombra, leyendo informes y escribiendo algo que nadie debía ver. A los 95 años, Kim vivía en una residencia discreta en Pyongyang. No era un palacio ni una celda dorada. Era una casa modesta, rodeada de árboles antiguos y muros silenciosos. Allí, entre el sonido del viento y las viejas memorias de su juventud, comenzó a escribir lo que él llamó El diario de las mentiras necesarias. Un título que helaba la sangre de quien lo escuchara. No era un texto de arrepentimiento, sino una confesión política. En esas páginas, Kim relataba con detalle
cómo había construido su poder a través de verdades a medias, cómo había tejido una red de diplomacia que, aunque fingía lealtad ciega, en realidad respondía a un propósito más grande: evitar el colapso del país desde adentro. A través de sus palabras, se entendía que Kim Jong-nam no fue solo un peón del régimen, sino un mediador entre dos realidades, la del miedo y la de la supervivencia. No servía al hombre, sino a la idea de que nuestro pueblo debía resistir, escribió en una de sus notas. Esa frase se repitió más tarde, como un eco fantasmal, en los círculos diplomáticos de Asia. ¿Qué significaba realmente? ¿Era una justificación o una advertencia? Mientras escribía su diario, las noticias del mundo lo alcanzaban lentamente. Corea del Norte continuaba su juego de poder, mientras sus líderes desfilaban bajo fuegos artificiales y promesas de grandeza. Kim observaba todo con una calma extraña. Sus ojos, cansados pero aún astutos, parecían leer entre líneas algo que nadie más entendía. Sabía que el ciclo se repetiría, que los nombres cambiarían, pero el silencio, ese silencio que él había perfeccionado durante décadas, seguiría gobernándolo todo. Una noche de invierno, su asistente personal, una joven llamada Sora, entró en su despacho y lo encontró escribiendo. Las manos le temblaban, pero su letra seguía firme. Cuando ella le preguntó qué hacía, él respondió sin levantar la vista: «Estoy dejando constancia de lo que todos saben, pero nadie se atreve a decir». Luego, la miró con una intensidad que la hizo retroceder. «Cuando ya no esté, destruye esto o entrégaselo al mundo. Dependerá de si aún queda alguien digno de saber la verdad». Ese fue el último diálogo que tuvieron. 2 días después, Kim Jong-nam fue hospitalizado por complicaciones respiratorias. El gobierno informó que estaba bajo supervisión médica ordinaria, pero dentro de los muros del hospital de Pyongyang, la tensión era palpable. Los altos mandos sabían que su muerte sería más que una pérdida. Podría significar la aparición de secretos que amenazaran la estabilidad del régimen. Se dice que en sus últimas horas pidió mirar una vez más el amanecer. Los guardias lo llevaron hasta una ventana desde donde podía ver la ciudad despertar entre la niebla. «Todo lo que construimos», murmuró, «se sostiene en el silencio, pero el silencio algún día hablará». Esas fueron, según los testigos, sus últimas palabras antes de cerrar los ojos para siempre. Su muerte fue anunciada con solemnidad. Los medios estatales emitieron comunicados que lo describían como un pilar del Estado y un ejemplo de lealtad revolucionaria. Hubo lágrimas televisadas, coronas de flores, discursos elaborados. Pero nadie mencionó su diario. Nadie habló de sus palabras finales. Fue enterrado con honores, en una ceremonia cerrada, rodeado de estandartes rojos y canciones patrióticas. Un funeral perfecto. Demasiado perfecto. Sin embargo, semanas después, comenzaron los rumores. Algunos diplomáticos en Beijing aseguraban haber recibido copias de documentos sin firma, escritos en un estilo que recordaba al de Kim Jong-nam, fragmentos de confesiones, análisis políticos, reflexiones personales. En uno de ellos, una frase destacaba: «El poder no se mantiene con miedo, sino con la mentira más creída, que el líder lo sabe todo». Esa revelación provocó un pequeño terremoto. Los medios extranjeros comenzaron a especular sobre la existencia del diario. El régimen, por supuesto, lo negó todo. Pero dentro de Corea del Norte, algo cambió. Por primera vez en décadas, el nombre de Kim Jong-nam comenzó a pronunciarse en voz baja. No como un héroe, sino como un enigma. ¿Había sido fiel hasta el final o había dejado plantada una semilla de duda? ¿Su silencio fue lealtad o fue la estrategia más inteligente para sobrevivir al monstruo que ayudó a construir? Nadie lo sabe. Lo cierto es que después de su muerte, varios de sus allegados desaparecieron sin explicación. Y Sora, su asistente, nunca volvió a ser vista. Algunos dicen que huyó del país llevando consigo el diario original.
Otros, que fue silenciada para siempre. Pero hay quienes creen que logró cumplir la voluntad de su mentor, enviando el manuscrito a manos extranjeras antes de desvanecerse en la frontera. Desde entonces, una pregunta flota en el aire como una sombra. ¿Qué contenía realmente el diario de las mentiras necesarias? ¿Una confesión? ¿Una venganza? ¿O un mensaje oculto para las futuras generaciones? Lo único cierto es que, incluso muerto, Kim Jong-nam sigue siendo el hombre más enigmático que Corea del Norte ha producido, y quizás el único que entendió el verdadero precio de sostener un imperio basado en el silencio. Durante meses, el mundo creyó que la historia de Kim Jong-nam había terminado con su funeral silencioso, pero la calma no duró. En marzo de 2025, un periodista surcoreano, Han Ji-hun, anunció en una conferencia que poseía documentos inéditos que podrían reescribir la historia diplomática de Corea del Norte. En su poder, dijo, había fragmentos verificados de un manuscrito escrito a mano, firmado con las iniciales K y N. La noticia cayó como un trueno. Aquello solo podía significar una cosa. El diario de las mentiras necesarias había sobrevivido. Los primeros extractos publicados eran devastadores. En ellos, Kim Jong-nam admitía haber manipulado información, negociado acuerdos secretos con potencias extranjeras y, lo más impactante, haber intervenido personalmente para evitar ataques y ejecuciones dentro del régimen. En sus propias palabras, un país no se gobierna solo con el miedo, sino con el control del relato. Y el relato es la herramienta más peligrosa del poder. Era un golpe directo a la imagen del sistema que lo había venerado durante décadas. Las revelaciones se multiplicaron. En un capítulo, Kim narraba cómo, en los años 90, durante la Gran Hambruna, había utilizado contactos con diplomáticos europeos para obtener ayuda humanitaria, disfrazada como comercio oficial, sin que el liderazgo supremo lo supiera. Aseguraba que miles de vidas se salvaron gracias a esas operaciones clandestinas. No fueron los discursos ni las proclamas, escribió. Fue la compasión de los desconocidos lo que mantuvo viva la esperanza. El impacto fue inmediato. Los medios internacionales abrieron portadas. Los analistas comenzaron a revisar cada discurso que Kim había dado, buscando pistas que hubieran pasado desapercibidas. Pero lo más inquietante estaba aún por revelarse. En los últimos capítulos, Kim hablaba de un plan final. No era político ni militar. Era simbólico. Un acto de ruptura. En él, explicaba que antes de morir, había entregado a su asistente Zorra un sobre sellado, con la instrucción de hacerlo llegar al único lugar donde la verdad no puede ser censurada. Nadie sabía qué contenía. Entonces, en abril de 2025, un servidor anónimo publicó en la red una carta escaneada con la firma inconfundible de Kim Jong-nam. Decía, si lees esto, el tiempo ya me ha vencido, pero quiero que entiendas lo que nunca pude decir en voz alta. Todo sistema basado en el silencio acaba devorándose a sí mismo. No existe poder eterno, solo hombres que temen perderlo. Yo lo temí también, y por eso callé. No fui un héroe, fui el guardián de una mentira que evitó la caída, pero también la libertad. Si alguna vez el pueblo de mi tierra se atreve a escuchar su propio corazón, el mundo cambiará. El texto se viralizó en cuestión de horas. Miles de personas comenzaron a debatir si era auténtico, pero expertos en caligrafía y diplomacia confirmaron que sí lo era. El régimen norcoreano guardó silencio absoluto. Sin comunicados, sin respuestas. Pero en las calles de Pyongyang, testigos afirmaron haber visto por primera vez pequeños papeles circulando en secreto con frases del diario. Era un susurro colectivo, una chispa diminuta, pero suficiente para encender la imaginación de un pueblo acostumbrado a callar. Mientras tanto, Han Ji-hun, el periodista que filtró el documento, desapareció misteriosamente. Su apartamento fue hallado vacío, su computadora destruida,
su familia bajo protección internacional. En su último mensaje a un colega, había escrito una sola línea. Hay más, mucho más. Días después, un nuevo fragmento del diario apareció en línea, enviado desde una dirección desconocida. En él, Kim Jong-nam revelaba su mayor secreto. Durante su juventud, había tenido acceso a información que demostraba que los líderes iniciales del régimen habían falsificado parte de los hechos fundacionales del país. El mito de los orígenes, la historia gloriosa que sostenía la ideología, era una construcción cuidadosamente elaborada. El país que amamos nació de una verdad que se convirtió en fábula, escribió, y la fábula se convirtió en prisión. Esa revelación fue demasiado peligrosa para ignorarla. Algunos gobiernos extranjeros confirmaron haber recibido documentos similares, y organizaciones de derechos humanos comenzaron a investigar los archivos históricos del régimen. El impacto fue global. Pero dentro de Corea del Norte, la reacción fue más silenciosa, más profunda. Fuentes internas contaron que, tras la difusión del diario, el gobierno ordenó revisar todos los archivos relacionados con Kim Jong-nam, reescribiendo su biografía oficial. Su nombre fue borrado de algunos registros y en los noticieros se dejó de mencionar. Sin embargo, entre las generaciones jóvenes, su figura empezó a adquirir un nuevo significado. Ya no era solo un diplomático del pasado, era el hombre que, sin gritarlo, había dejado una bomba de tiempo escrita en papel. En los meses siguientes, rumores sobre la existencia de una copia completa del diario comenzaron a extenderse. Algunos decían que estaba escondida en Rusia, otros que había sido enviada a un archivo europeo bajo protección diplomática. Lo cierto es que nadie volvió a verla, pero el eco de sus palabras seguía creciendo. Su voz, grabada en antiguos discursos, empezó a circular clandestinamente junto con las frases del diario. Kim Jong-nam había muerto, sí, pero había logrado lo imposible: hablar después del silencio. Hoy, su figura sigue dividida entre mito y realidad. Para algunos, fue un traidor que expuso las grietas del poder. Para otros, el único hombre que, sin derramar sangre, plantó una semilla de verdad en la tierra más vigilada del planeta. Y así terminó su historia, con un secreto convertido en legado, con una mentira que dio paso a la verdad. En el fondo, Kim Jong-nam nunca buscó destruir el sistema que lo hizo poderoso. Solo quiso dejar constancia de que incluso en el corazón del control absoluto, siempre hay un alma que recuerda lo que significa ser libre. Esa fue su última victoria: morir como el hombre que engañó al mundo, para decirle finalmente la verdad.